La capacidad de compartir los pensamientos, las emociones, las visiones de mundo a través del arte es algo que es exclusivo de los humanos. Específicamente la música es una actividad humana que tiene una relación muy íntima con el cotidiano de los seres humanos. Desde los inicios de la humanidad, el hombre utilizó la música y elementos sonoros para alivianar su trabajo cotidiano. Eh, Basta pensar en, por ejemplo, el trabajo de los esclavos, los cantos que se utilizaban para poder soportar el trabajo duro, poder estar cosechando. Basta pensar en algunos barcos vikingos de repente que tenían el sonido de tambores para sincronizar el movimiento de los remos. Entonces la música siempre estuvo presente en la vida del hombre. Se preguntarán qué tiene que ver un pavo real con la música y con la charla de hoy. Bueno, Darwin decía que hay algunas características que tienen los seres que no son necesariamente importantes para su supervivencia y sí son importantes para pasar sus genes, como por ejemplo la cola del pavo real. Él hace la comparación de la música con elementos como tan llamativos como la cola de un pavo real y dice que la música quizás tuvo su origen no porque el hombre necesitara de música para vivir realmente, pero sí para ser más atractivo y demostrar más habilidades y así poder pasar sus genes. Está claro que un pavo real cruzando una carretera es algo bastante llamativo, entonces es una presa muy fácil para los predadores. Con la música sucede lo mismo, o sea, no es que saber música sea algo importante para sobrevivir, pero sí nos da una distinción con relación a los demás individuos. Buenas tardes, mi nombre es Paula Meliante, soy licenciada en musicoterapia y estoy a cargo de la licenciatura en musicoterapia en el Instituto CEDIAP. Les doy la bienvenida a todos. Les pido que si tienen alguna duda, yo no consigo verlos mientras estoy pasando las diapositivas, así que si tienen dudas pueden interrumpirme, si no, mantengan los micrófonos apagados para que no haya distorsión. Bueno, la música tiene distintas funciones de acuerdo a distintas culturas, ¿no? No tiene significados universales, ni cumple funciones universales. Por ejemplo, hay algunos autores que discuten si realmente existe una función hedonista o de placer en la música, porque algunas sociedades no utilizan la música como fuente de placer o de recreación. Está claro que la música sirve para la cohesión grupal también, ¿no? Unifica a distintos grupos, nos da sentidos de pertenencia. La música también trabaja con las emociones, tanto las expresa como las puede provocar. Es importante en distintos rituales, como pueden ser cumpleaños, casamientos, siempre acompaña al hombre, ni que hablar en algunas ceremonias religiosas, ¿no? Hay algunos ritos que utilizan un poco más la música que en otros, algunos la utilizan incluso hasta para llegar a un trance y alcanzar una comunicación diferente con lo espiritual, pero siempre está presente la música en todos los rituales. Es difícil tener acá en Uruguay, por ejemplo, una reunión en donde estamos comiendo un asado y que no haya música sonando por atrás.
carnaval, tenemos miles de ejemplos. La música como una función de comando. ¿Qué quiere decir esto? Se utiliza sobre todo tanto en el ejército, por ejemplo, a nivel militar, como en la escuela. Eh, ¿Cuántas veces no se les canta a los niños para que guarden los juguetes o para que coman? Hay una canción específica para cada situación. Entonces, en vez de decirlo verbalmente, lo decimos a través de una canción, utilizamos la música para dar una orden, una consigna. La música también puede usarse como fuente de catarsis, como fuente, ¿no? Como canal para la catarsis, ¿no? También puede representar la expresión de deseos, como un canto de deseo, de lo que me gustaría o lo que quisiera ser o hacer. No sé si conocen esto. Hay distintos enfoques de la música según distintas culturas. Para algunos es más importante el canto y el baile, para otros puede ser la percusión o la melodía, y por si no conocen, esto es algo digno de conocer. Les presento a la selección de Nueva Zelanda. This is the Comatose version. Ese es un ejemplo de la música cantada, del canto unido con la danza ritual maorí que el equipo de rugby de Nueva Zelanda adoptó para intimidar a sus oponentes. Y realmente es intimidador. Si ustedes ven la cara, son todos grandes, ¿no? Obviamente, quien juega rugby está grande. Y ven la cara de los oponentes, intimida. Son fuertes. Tenemos otro ejemplo de música. Ay, me perdí. De ritmo que quería mostrarles, presentarles, de otra cultura. Lo veo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No. ¿Ahora?
Ahora sí. Esto es en el País Vasco. Olviden la propaganda. Problema de YouTube. Este es un instrumento tradicional vasco que se llama chalaparta. Como ven, en él se trabaja el ritmo y el timbre sonoro. Entonces, todo esto lo muestro para dejar evidente cómo distintas culturas utilizan la música de distintas formas, que no es algo universal, que sirve o que se usa igual en todos lados. Hay teorías que apuntan a que la música tiende a unir los grupos, tiene una función de unión del grupo, ¿no? Porque la música tiene un mensaje que es más bien afectivo. Entonces, va a ir más a las emociones de los grupos, a diferencia del discurso verbal que va más a lo racional de las personas. Esto se ve muy claro en distintos eventos como en las propagandas políticas, en eventos así militares, educacionales, entre otros, ¿no? Es difícil que cualquier discurso no tenga en algún momento un jingle o alguna cosa en las propagandas, alguna cosa relacionada con la música, ¿no? Porque eso va a ir, la parte del discurso verbal va a ir a lo racional de las personas y la parte musical va a ir a las emociones. Es imposible pensar la música sin tener en cuenta el momento socio-histórico en que se presenta, ¿no? Entonces, a veces la música surge antes de cambios sociales o a veces los acompaña. Por ejemplo, el canto lírico surge en un momento que la música era música sinfónica, música instrumental nada más, y surge una teoría, que es la teoría de los afectos, que habla de que la voz cantada despierta distintas emociones en el público. Entonces ahí se empieza a introducir el canto. Siglo XX, movimiento de rock, movimiento punk, llevan consigo toda una cultura alrededor. Estos serían los orígenes de la musicoterapia. Hay tres grandes líneas de origen que dan origen a lo que es la musicoterapia. Los fundamentos más antiguos aparecen en algunos registros de egipcios que utilizaban la música como agente terapéutico. Luego los griegos fueron quienes desarrollaron más y dejaron más registros sobre la utilización de la música, la utilización de las escalas. Ellos entendían a la música como parte de la sociedad, como parte fundamental. Y la educación musical tenía un lugar destacado. De hecho, ellos construyeron distintos sistemas de escalas, los modos griegos, que eran utilizados para distintas situaciones. Se utilizaban para casamientos, un tipo de modo griego,
para marchas o para guerras se usaban otros, en fin, para funerales se utilizaban otros. Ellos fueron los que empezaron a utilizar la música con una función y ciertas estructuras musicales con una función relacionada con la sociedad. Pitágoras veía características en la música que tenían que ver con ciertas relaciones matemáticas. Y esto lo llevaba a toda la naturaleza, a los astros, a la naturaleza en general. Entonces él lo veía no solamente por el famoso teorema de Pitágoras, sino veía todo de acuerdo, respondiendo a proporciones. Y dentro de esto estaba la música. Dice que entender estas proporciones y cómo se aplicaban estas relaciones hacían que la música promoviera la unión y purificara facultades psíquicas de los seguidores. Era bastante optimista con relación a la música. Después, Platón y Aristóteles entendieron la música como un agente fundamental para la formación de los ciudadanos, tanto en la parte moral como en la parte política. Política de convivencia en la polis, en la ciudad, ¿no? Y la música en Grecia acompañaba todo lo que era el teatro griego, ¿no? Y muchas veces con la música se provocaban cambios bruscos de emociones y después venía la actuación. O sea, ya estaban realmente utilizando la música para afectar a las personas. Voy a saltar rápidamente en este raconto rápido de la historia de la música. Lo que me interesa es demostrar o dejar en evidencia cómo se fue transformando la música a lo largo de la historia, lo digo rápidamente, para después entender cómo puede afectar a las personas. Entonces, en la Edad Media se cambió la concepción de música y la concepción pasó a tener más un fundamento de conexión con lo espiritual y de adoración a Dios. Entonces está muy relacionada con la iglesia. En el iluminismo, bueno, se retoman ideas de los griegos, se buscan se busca lo virtuoso en la ejecución de los instrumentos, la música pasa a ser más decorada, más trabajada, más rica en ese sentido, con más variedad de timbres y de sonoridades. Luego, en el siglo XX, con el avance de la ciencia, y cambia totalmente de nuevo el paradigma, entonces en la música contemporánea se incluyen sonidos de la vida cotidiana, se crean distintos sistemas de composición, se piensa la música desde otro lugar, revolucionando lo que venía hasta ahora. En este contexto es que va a surgir la musicoterapia a mitades del siglo XX. La musicoterapia como profesión, sobre todo como profesión universitaria. No quería dejar de nombrar el siglo XXI con la destrucción de las barreras geográficas, con la globalización y con el rápido acceso a la música del lugar que sea. Yo soy de la época de los cassettes, y realmente el tener que rebobinar un cassette con lo que está sucediendo ahora es un abismo, un abismo. Una de las líneas que dan origen a la musicoterapia es toda esta historia de los griegos, los chamanes y la utilización de la música a lo largo de la historia. Otra gran línea es, en el siglo XX, esta señora, Florence Nightingale, es considerada la fundadora de lo que es la enfermería moderna.
Y ella, también hay registros de que ella, mientras atendía a sus pacientes, cantaba constantemente, porque decía que sentía que eso era más efectivo para ellos. Donde empezaron a haber evidencias del efecto de la música en la recuperación de pacientes, bien comprobables, fue con heridos de veteranos de guerra, eran tratados, eran curados en distintos hospitales y se comparaban algunos que llevaban músicos para animar o para acompañar los procesos y otros que tenían tratamiento convencional. Y se demostró que los que estaban con música se recuperaban mucho más rápido. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a tomar evidencias como para crear la carrera de musicoterapia. Otra de las grandes líneas que dan base a la musicoterapia y que utilizamos algunos elementos es la educación musical. Acá tenemos dos de los grandes exponentes. Orff trabajaba toda la parte de los sentimientos y decía que la música ayudaba a la socialización de las personas, al bienestar y a la socialización. Y Dalcroze trabajaba mucho el cuerpo, la educación musical, con el cuerpo, movimiento y la parte rítmica. Esta es otra de las grandes bases de la musicoterapia, que dan origen a la musicoterapia. El primer curso universitario de musicoterapia fue en Estados Unidos en 1944 en la Universidad de Michigan. Luego les cuento que en el mundo tenemos en distintos países. Estados Unidos tiene, como vieron, fue el primer país que tuvo un curso universitario. En este momento tienen cursos de grado y de posgrado en distintas líneas. En donde son más fuertes es en la línea Northrop Frobisher, neuromusicoterapia, y GIM, imágenes guiadas en música. Y en Inglaterra tenemos a Nordoff también, y Juliet Alvin son dos de los grandes, las grandes líneas. En Noruega también, toda la parte comunitaria tenemos en toda Europa, bueno, Canadá, volviendo a en el Oriente, en Australia, y en Sudamérica, bueno, en Latinoamérica, tenemos en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Bolivia, Colombia, México, Panamá, que no está ahí, Perú y Uruguay. Aquí tenemos formaciones de grado y de posgrado en estos países. Bueno, y este es el actual Instituto Universitario CEDIAF, que es el único reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura para dictar la licenciatura en musicoterapia, la formación en musicoterapia. Este es el antiguo, el actual tiene un mes. Antes era la casa. Que fue fundado en 1995, y les cuento que la primera generación que estudió en 2010. Y recién en 2017 el Ministerio de Educación y Cultura reconoció el curso. Entonces, esta es la pregunta que nos hacen a todos los musicoterapeutas. ¿Músico qué? Es musicoterapia. Hasta que no esté más establecida, siempre la van a hacer. La musicoterapia trabaja más sobre los sentidos que sobre los significados. Esto quiere decir que, como vimos al principio de la charla, cada cultura le da más sentido a ciertas características de la música. Entonces, no es universable eso, universalizable. Es muy subjetivo y depende de cada uno. Si bien hay algunos parámetros que sabemos que funcionan para todos igual, es bastante relativo. No podemos dejar de considerar la especificidad del individuo con el que estamos. La musicoterapia trabaja pensando que quien participa de una sesión es un sujeto de acción,
quiere decir que él propio va a generar un cambio. Trabaja tanto como sobre lo racional como sobre lo emocional, sobre lo verbal y sobre lo no verbal. Trabaja sobre las musicalidades. Y esto no quiere decir educación musical. Las musicalidades son inherentes a todo ser humano. Se van adquiriendo nociones musicales desde el vientre materno. Como les dije, las subjetividades, los conocimientos musicales. Esta es una pregunta que se hace comúnmente, ¿sí? ¿Quién participa de una sesión de musicoterapia tiene que tener conocimientos musicales? No, no tiene por qué tenerlos. Si los tiene, muy bien. Si no los tiene, no es necesario. El que sí tiene que tener conocimientos musicales va a ser el musicoterapeuta, que para eso se prepara. Se puede trabajar de forma individual o de forma grupal. Y los procesos pueden ser procesuales a lo largo del tiempo o focales, una intervención. Podemos trabajar en un ámbito biomédico, por ejemplo, en donde se trabaja con recién nacidos, se trabaja con, bueno, tanto adolescentes, adultos o tercera edad, con distintas patologías neurológicas, con internaciones, con cirugías, acompañando procedimientos médicos. En salud mental se trabaja en distintas áreas, en neurosis, en psicosis, en psicopatología. En la parte de educación trabajamos tanto en la educación normal como en la educación especial. En alteraciones del desarrollo y actuamos sobre las áreas cognitivas, sensoriales y físicas. A nivel social o comunitario podemos trabajar y la diferencia de esto es básicamente la posición que toma el musicoterapeuta con relación al grupo con el que está trabajando. Dentro del social, el enfoque social, el musicoterapeuta va a tener un papel quizás un poco más directivo que en el comunitario. En el comunitario simplemente acompaña los movimientos del grupo, facilita, pero no es el experto que va a dirigir, va a acompañar. En el área organizacional, esto quiere decir en empresas, en fin, en otros, en varias. Bueno, las neurofisiológicas. Como les decía, las primeras nociones de música se adquieren en el vientre materno. La noción de pulso, la noción de ritmo, eso depende del corazón de la madre. El bebé, cuando ya tiene formado el sistema auditivo e incluso antes, lo recibe por el tacto, por el cuerpo, por las vibraciones. Cuando tiene el sistema auditivo va a entender que un ritmo constante quiere decir que está seguro, que hay comida, que hay oxígeno, que está todo bien. En cambio, si la madre se agita por ansiedad, por esfuerzo, por lo que sea, o se asusta, eso va a repercutir en el latido de su corazón. Y el bebé lo va a tomar como un síntoma, como una señal de alarma. Esas nociones quedan impregnadas en nosotros y quedan dentro de lo que sería casi que instintivo. Entonces, cuando después crecemos y escuchamos músicas, las músicas que no tengan una pulsación muy definida van a generarnos incomodidad. Nos pueden gustar o no, es otra historia esa, pero que sí dan una sensación de hay algo raro. Hay teorías que dicen que el lenguaje y la música tuvieron el mismo origen y que luego se separan para desarrollarse de forma paralela. Pero hay algunas estructuras que se encargan de la recepción, procesamiento y generación de la información, que es más sonoro-emocional, y otras que se encargan, perdón, más de la recepción
procesamiento y generación de la información más semántica del lenguaje. Entonces, este sistema se llama músico-lenguaje. Incorpora los dos, tanto la música como el lenguaje. La melodía se procesaría en el cerebro al igual que la prosodia, con los mismos elementos que la prosodia. Ustedes entienden el mensaje que la madre les pasa a través del tono, del ritmo y de la intensidad, no de las palabras en sí, porque todavía no tienen el lenguaje adquirido. Y un ejemplo de eso es este video. 哎呦，小林头撞了呀！动不动啊！哦，又不哭，又不能啊！哎呀，不哭啊！乖乖乖乖乖乖乖，不哭不哭！哦呦呦呦！我哭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 ！哎呦，我等等，哎呦，我等等，哎呦，我等等，哎呦，我等等，哎呦，哎呦，En esto vemos que el bebé, obviamente, al igual que nosotros, no entendemos lo que están diciendo ellos, pero sí entendemos la intención que tienen, qué es lo que quieren transmitirle, ¿no? Es algo de alarma, de pobrecito, y eso tiene que ver con el tono y el ritmo que están hablando. Papá, ahora sí. Bueno, esto simplemente no los voy a aburrir con la parte de anatomía, pero para mostrar que el recorrido que hace el impulso auditivo, el estímulo auditivo, para llegar al córtex cerebral. También entender que el cerebro en el procesamiento musical actúa a través de un sistema modular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada parámetro, por ejemplo acá la tonalidad, se va a procesar en la parte prefrontal, en la parte occipital y en la parte temporal. O sea, hay distintos módulos del cerebro que van a procesar diferentes parámetros, diferentes estímulos, diferentes informaciones y que juntos van a dar como resultado el cómo entendemos la música o cómo la percibimos. La música es una de los estímulos que provoca más trabajo en el cerebro, que afecta al cerebro casi que por completo, y eso hace también que sea una herramienta de rehabilitación tan importante, porque con un solo estímulo musical podemos activar muchas regiones del cerebro. Y en el caso de que haya algún daño, podemos trabajar la neuroplasticidad a través del estímulo sonoro. Música y emociones son inseparables, ¿no? La música y las emociones. El estímulo llega primero a la parte del sistema límbico, a la amígdala, antes de ser procesado a la parte de las emociones, digamos, donde está el reservorio o donde se procesan las emociones, antes que llegara al neocórtex, a la parte más racional, ¿no? Por eso es que algunas músicas nos quedan tan marcadas, sobre todo si están relacionadas con etapas de nuestra vida que son muy marcantes. Y eso también lo utilizamos como recurso terapéutico, ¿no? Bueno, distintos parámetros fisiológicos que se activan con la música o que se afectan. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, inmunidad, cortisol, que es la hormona de estrés, el dolor y la memoria. Son distintos parámetros que se ven afectados con la música, y esto está todo demostrado a través de investigaciones.
Les presento por arriba algunas investigaciones. Pacientes con accidente vascular, en 2008 se publicó que una escucha musical mejoró la memoria verbal y la atención sostenida frente a un grupo control. El sueño en adolescentes también se mejoró con escucha y síntomas depresivos. La epilepsia refractaria también, hay evidencias de esto. El famoso efecto Mozart, que escuchando, se pusieron 3 grupos, un grupo con escucha de Mozart por 10 minutos antes de realizar una prueba de coeficiente intelectual, a otro grupo escuchando música minimalista y a otro grupo control, que no se le puso ningún estímulo, ninguna música ni nada. Y el grupo que escuchó Mozart mejoró las habilidades cognitivas, pero específicamente en la parte visoespacial, ¿verdad? Que es uno de los aspectos del test. En esto me permito un minutito nada más mostrarles la diferencia de este concierto de Mozart con la música que le pusieron, para que ustedes vean en la parte auditiva qué diferencia tienen estas dos obras e intentar analizar por qué una funcionó de una forma y la otra de otra. Acá tenemos a Mozart. Tenemos la música minimalista. Ahora paro un segundo para preguntarles qué les pasó con una música y con la otra. ¿Nadie se anima a hablar? La de Mozart es más estimulante. Sí, exactamente. La de Mozart lo que trae es más sorpresas, es más rica en ese sentido, tiene más elementos y presenta más cambios. La segunda relaja más, sin duda. La de Mozart trae más lo imaginario, tiene más variación la de Mozart, es más irregular, exactamente, repite la frase, pero
en mayor cantidad de tiempo, no tan seguido. La minimalista es más o menos las mismas, el sonido es similar, pero con algunas alteraciones, exactamente. No trae sorpresas, con lo cual, al no traer sorpresas, dejamos de prestar atención. Nuestro cerebro deja de prestar atención. Entonces, tiene sentido que la música de Mozart haya dejado más atentos a los estudiantes. Me gustó más la segunda, a mí me gusta mucho la segunda también. Pero bueno, depende del momento también. Y bueno, este estudio no se volvió a repetir. ¿Ah? Fue específicamente en un aspecto que resultó más efectiva la música para aumentar la prueba, ¿no? El resultado de la prueba. El famoso efecto Mozart, tienen elementos como para entender por qué funciona y por qué no. No es solo porque es Mozart, es por las características que tiene. Después, bueno, otros autores hicieron investigaciones sobre estados anímicos relacionados con la música y bueno, también. La diferencia de la música para el arte y para la musicoterapia. Para la musicoterapia, la música es como la madera para un carpintero. Con la música hacemos algo que tiene un objetivo más funcional. En cambio, un artista va a agarrar la madera y va a hacer algo más decorativo, más... Esto quiere decir que la musicoterapia no tiene fines estéticos, sí, tiene fines terapéuticos, que son diferentes. Las experiencias musicales de Brulla son 4 tipos de experiencias que se utilizan en musicoterapia y se van a utilizar en todas las etapas de vida, de lo que vamos a hablar ahora. Tenemos la experiencia de recreación, que es tocar o cantar algo que ya está compuesto. La experiencia de improvisación, que es crear algo de cero. La experiencia de audición, que es más activa, obviamente, y la experiencia de composición. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Le pido por favor si lo puede. Gracias. Y la experiencia de composición, en donde el musicoterapeuta acompaña con sus conocimientos técnicos la creación de una música. Puede ser de la música o de la letra. Usar una base de una música ya compuesta y agregarle la letra. No todos escuchamos de la misma forma. Hay personas que escuchan más desde un lado más físico, son oyentes más físicos, que se dividen en la parte más receptiva y expresiva, en fisiológicos, que implican los movimientos, la gente que escucha alguna música y mueve la cabeza o mueve el pie, ese es el motor, o el fisiológico, que es de repente la música que nos eriza, o la música que nos da un nudo en la barriga, o diferentes reacciones que nos provocan. Los oyentes más emocionales tienden a sentir sensaciones como de tranquilidad, me tranquiliza esa música, como de, ay, me da nervios, me agita. Incluso se pueden ver imágenes, pueden aparecer imágenes adelante de nosotros que nos... Hola, buena atención. Tú dime, compadre. La deliciosa nos está mintiendo. Elige a uno de la familia para que sea el primero en conocer el mundo de los muertos. ¡Qué siniestro! Ahí. Disculpen. Ahí. A nivel más intelectual, tenemos oyentes que son más en lo receptivo, que pueden decir, ay, esa música es más dulce, más marcial, más, no sé, encontrarle características de ese tipo, o entender la música según las relaciones. Ay, tiene mucho bajo, la armonía es complicada, bueno, en fin.
Esto tiene más relación con gente que tenga entrenamiento musical y educación musical. Dentro de la musicoterapia tenemos 5 líneas reconocidas: cognitivo-conductual, musicoterapia Benenson, musicoterapia Nordhoff-Robbins, analítica e imágenes guiadas y música. Y ahora pasamos a las etapas de vida, que debe ser lo que más les interesa a todos. En gestación y primera infancia. Bueno, primero que nada tenemos que entender las características que está pasando, sobre todo en el embarazo, que está pasando la madre, ¿no? Tenemos que entender que estamos frente a cambios fisiológicos, cambios psicológicos, cambios sociales, y que es un momento en que la madre tiene una relación especial con este hijo que está creciendo, y el padre en general queda medio por fuera. Por más que quiera participar, hay cosas que no puede vivenciar, porque no está en situación. Esto por el lado de la madre. Por el lado de el bebé, pensar que los sistemas que se desarrollan primero son las vías del tacto y de la audición. La audición, cerca de la semana 28 a 30, ya está formada. Y la conexión que tiene ese bebé con la madre, que como decíamos al principio, tiene va a identificar diferentes parámetros musicales o sonoros de acuerdo a su supervivencia y con relación directa con su madre, ¿no? Con lo que esté pasando la madre. Entonces, desde la musicoterapia, en los primeros años de vida vamos a trabajar el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico, emocional. Dependiendo de la edad, vamos a pasar de lo individual a lo social, esto dependiendo del momento de desarrollo del niño. Y no podemos olvidarnos de la importancia de lo lúdico en todo esto. Siempre teniendo en cuenta, como vimos antes, que la música para cada uno es diferente. Entonces, vamos a tener que investigar y considerar lo que le vamos a plantear de acuerdo a ese ser individual que tenemos adelante. Y que, sobre todo en los primeros años de vida, ese ser va a estar relacionado con una familia. Entonces, va a tener, sí, características particulares, pero en general va a responder al entorno familiar en donde está. Entonces, esos niños van a estar acostumbrados a escuchar la música que se escucha en la casa y a hablar y expresarse según se hable y se expresen en la casa. Si los códigos de lenguaje que tienen en la casa son a los gritos, ese va a ser su normal. Entonces, de afuera, desde lo teórico, no podemos venir con un montón de conocimientos y decir, bueno, lo tenemos que llevar porque va a estar inserto en una realidad. Y eso no tenemos que olvidarnos de ninguna manera. Entonces, objetivos generales que podemos usar de la musicoterapia en la gestación y en la infancia. El desarrollo del apego, esto fundamental sobre todo en la gestación y en los neonatos, ¿no? Tenemos una investigación que hicimos el Instituto CEDIAP, la Universidad Ort y el Banco de Leche Humana. En ese estudio vimos el efecto de la música en la producción de leche de madres que tenían bebés prematuros internados. ¿Qué es lo que buscábamos saber? Buscábamos saber cuánto influye que la madre escuche música en que baje su estrés y produzca más leche. En una situación complicada, ¿no? Un bebé prematuro, con todo el riesgo que tiene, internado.
Entonces, las músicas que se eligieron fueron músicas de las propias madres, entendiendo esta subjetividad, pero lo que hicimos fue modificarles el andamiento, entonces hacerlas más lentas, con lo cual generábamos desde afuera, como yo les contaba, que la música influye en ciertos parámetros fisiológicos. Hay estudios que demuestran que la frecuencia cardíaca se acompasa a la frecuencia de la música, la frecuencia respiratoria y la cardíaca, que están relacionadas totalmente. Entonces lo que hicimos fue bajarles estas frecuencias, bajándole la música. No les hicimos una relajación, no sé qué. No, simplemente con la música que a ellas les gustaba, las bajábamos un poquito, quedaban un poquito más lentas. Esto hacía que quedaran más calmas, escuchaban antes y durante la extracción de leche. Los resultados dieron que en los 2 primeros días, eran 4 días de intervención, en los 2 primeros días aumentaba bastante la producción de leche y después se mantenía más o menos igual que la del grupo control que no tenía música. Pero lo que sí bajaba, como yo les dije antes también, como mencionábamos antes, el cortisol. El cortisol, que es la hormona de estrés, bajó un 57% en las madres que escucharon música. Entonces, es una forma de demostrar que realmente esta intervención musical puede colaborar con la lactancia, con el mantenimiento y producción de leche. Y esto lleva a que tengan un apego diferente después con sus bebés, porque no es lo mismo una madre que amamanta, que tiene leche como para después amamantar, que una madre que hace fórmula, que utiliza la fórmula, ¿no? El preparado. Esa es una de las intervenciones que se pueden hacer. Bueno, la estimulación en niños, el tener rutinas, el establecer rutinas a través de la música, el desarrollo cognitivo y motor y la enseñanza. Para esto tenemos que tener claro, hay un tópico en musicoterapia que se llama génesis de las funciones musicales, y es el desarrollo normal de las funciones musicales, tanto en la percepción como en la ejecución de música. Entonces, tenemos que partir de lo que se considera normal que se adquiera a ciertas edades para después evaluar si existe un atraso o si tengo que trabajar más alguna cosa que otra en ese niño. No puedo, y hasta puede llegar a ser contraproducente, utilizar, exigir a una música o que cante o lo que sea a un niño que todavía no está preparado para hacerlo. ¿Ah? Entonces tengo que tener bien claro lo que es normal para después poder identificar lo que tengo que desarrollar o lo que tengo que tratar de corregir. En musicoterapia, objetivos en infancia: acompañar y potenciar el desarrollo emocional, cognitivo, físico y social, potenciar el descubrimiento del mundo psicoafectivo, desarrollar las habilidades psicomotoras a través de instrumentos, facilitando la exploración de las posibilidades sonoras y motoras. Puedo trabajar la lateralidad, por ejemplo, con una maraca de un lado y un huevito del otro, o no sé, con distintos instrumentos, o golpeando un tambor de un lado y del otro tocando las teclas de un teclado, no sé. Se puede trabajar de distintas formas. Favorecer la orientación en tiempo y espacio, también a través de las canciones. Las canciones son fundamentales para la infancia, ¿no? Es uno de las vías principales de acceso a los niños. Bueno, favorecer la adquisición del lenguaje a través de las letras de canciones, desarrollamos eso.
y del conocimiento de los instrumentos. Fomentar la organización de ideas y de pensamientos, pensar qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después, si estamos cantando, si estamos tocando, y sobre todo si estamos tocando en grupos, ¿no? La espera de tiempos, de turnos, el poder escuchar al otro, la autorregulación, como aparece al final, de no voy a tocar arriba del otro, cada uno tiene su tiempo, y para que quede un conjunto aceptable, para que tengamos un producto aceptable, tenemos que cada uno hacer su parte. Bueno, y favorece mucho la interacción social y la comprensión del otro, ¿no? Las habilidades de imitación y de memorización. Eso para infancia, básicamente. Podemos usar cualquiera de las experiencias musicales que decíamos de Brulla. Improvisación, audición, composición y recreación. En el caso de los adolescentes, entender que es un periodo que implica que están pasando cambios, ¿ah? Y que la persona, el individuo, se está adaptando o intentando adaptar a estos cambios. Todo cambio genera estrés y ansiedad. Algunos autores dicen que es el pasaje de una orilla a la otra, de pasar de niño a adulto. Esto genera sentimientos de inadecuación, dificultades en la autorregulación, conducta de tribus o aisladas. Está el grupito que se viste todo igual, que tienen el pelo todo igual, que usan los mismos colores. Y que esto es una montaña rusa de emociones, ¿no? Parecen, no sé, hoy llueve, mañana sale el sol, pero todo el tiempo. La musicoterapia que trabaja en la adolescencia. Trabaja pensando en la relación que hay entre la música y la identidad, en la expresión y canalización de las emociones de estos adolescentes, en las funciones ejecutivas, específicamente en la impulsividad, en estas explosiones que tienen, ¿no? Aprender a manejar esos impulsos, en el sentido de pertenencia, ¿ah? Y pensar que la música y la personalidad son algo que van unidos. Los objetivos específicos de trabajo serían reducir los niveles de ansiedad y de estrés, mejorar las capacidades rítmico-motoras y expresivas. Una vez que yo trabajo la parte rítmica hacia afuera, me estoy estructurando hacia adentro. Tengo que estar estructurado internamente para poder ejecutar un ritmo, una pulsación o lo que sea constantemente. ¿Ah? No, es una vía dupla. Tiene que estar las dos cosas equilibradas, porque si no, en lo que yo vaya a producir, en lo que yo vaya a tocar, aparece el desequilibrio que tengo interno. Desarrollar la inteligencia emocional, potenciar la expresividad emocional, autoajustar la imagen de sí, potenciar la atención mantenida, se tienen que concentrar, no pueden estar picoteando entre una cosa y la otra. Esto hace que también se refuerce la memoria, manteniendo la atención. Aumentar la tolerancia a la frustración, que esto es clásico de los adolescentes también, y no tan adolescentes, cada vez menos tolerancia a la frustración. Y aumentar la motivación. ¿Qué cuidados hay que tener específicamente con esta población de adolescentes? Hay que determinar si el foco que voy a utilizar es apropiado o no, porque son muy subjetivos y muy maleables en estas edades. Entonces, hay que estar evaluando constantemente si lo que estoy aplicando, si lo que estoy queriendo hacer corresponde o no. En todos los casos, pero en este hay que tener más cuidado todavía.
No parar de buscar la articulación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, justamente por la diversidad en lo subjetivo que tiene esta población. No subestimar el valor de las experiencias positivas. En la musicoterapia trabajamos desde los núcleos sanos y desde lo positivo, potenciar lo positivo y no tratar de modificar específicamente lo negativo, porque entendemos que en la medida que los aspectos positivos aumentan, van a opacar a los negativos. Entonces, trabajamos sobre lo positivo, sobre lo que hay. Esto es uno de los fundamentos de la musicoterapia. No asumir que sabemos lo que un adolescente está experimentando. Esto en casi todos, ¿no? Pero en los adolescentes es fundamental. Lo que el otro siente no tiene que ver con lo que yo sentí cuando tenía la edad o cuando pasé por esa situación. Cada uno es cada uno. Y hay que respetar eso y hay que intentar empatizar y hay que intentar entender en dónde está esa persona y no en la comparación. Ser realista, esto es un clásico, ¿no? De que los padres dicen, yo a tu edad hacía, no sé, estudiaba esto, hacía esto, hacía esto, hacía esto, y vos no haces nada, te pasás durmiendo. Es un clásico. Bueno, cada uno es cada uno y hay que entender por qué se pasa durmiendo. Porque está, ahí hay que entender por qué yo hacía básquetbol, estudiaba esto y no sé qué. Bueno, ser realista sobre los resultados de la terapia en grupo versus la terapia individual. Existen muchos problemas que se pueden tratar de forma individual y el adolescente, por ser tan vulnerable al grupo, si está siendo atendido en grupo, ya se puede distorsionar eso. Eso no pasa con los niños, es más difícil que pase con los niños, pero con los adolescentes sí, porque empiezan, ay, me va a mirar, me van a decir esto, ay, no sé, quedará mal que yo lo haga, ¿qué es lo que va a pensar el otro? Son más vulnerables en ese sentido. Entonces, muchas veces lo que hacemos es trabajar individualmente hasta reforzar la autoestima y establecer un montón de habilidades para después pasar a un trabajo grupal. Pero de repente, si lo meto en un grupo de puede verse opacado o intimidado por los demás integrantes. En adultos, bueno, se supone que es el momento de mayor estabilidad emocional, social y económica, se supone. Momento de mayores responsabilidades familiares y sociales. Es un momento donde también hay mayor presión laboral. Comienza la planificación de proyectos para la etapa posterior. Comenzamos a empezar a pensar no tan en el día a día y sí proyectándonos un poquito de, bueno, en algún momento voy a envejecer, ¿no? Entonces se empiezan a pensar todas estas cosas y empiezan a estar actuando todas estas cosas. Generalmente los objetivos, las problemáticas que trabajamos son sobre relaciones familiares, relaciones laborales, duelos, estrés, que está a la orden del día, distintos rituales. Trabajamos, por ejemplo, el pasaje de repente de ser un trabajador a jubilarse. Distintas etapas así de transformación, ¿no? Que empiezan a ser abuelos, o yo qué sé, que entra dentro de la adultez, todavía no es tercera edad, ¿no? Pero bueno, esas cosas se trabajan. Y después dificultades particulares. Todo esto pensando en personas normales, ¿no? Porque después tenemos toda la otra parte de patologías, normales entre comillas. Pero después tenemos toda la otra parte de patologías que van a tener un tratamiento más enfocado y específico. Entonces, ¿qué objetivos en general tenemos para los adultos? Colaborar en el autoconocimiento, es un clásico. Colaborar en la resolución de conflictos personales, que pueden ser de la infancia, pueden ser actuales,
empiezan a aparecer muchas cosas. Trabajar en lo organizacional, conflictos con compañeros de trabajo o entre grupos y equipos de trabajo. Colaborar en los procesos relacionales dentro de la familia. Atender a problemáticas patológicas que se puedan despertar también, situaciones de estrés postraumático, en fin, pueden surgir algunas situaciones más patológicas. Después, la integración social en diferentes grupos también podemos trabajar. Tercera edad. Hay una diferencia entre gerontología y geriatría. Gerontología se refiere al estudio de la tercera edad, así. Y geriatría se refiere al estudio de las patologías en la tercera edad. ¿Ah? Entonces, son enfoques distintos, obviamente. Para algunos es considerado la edad de oro, porque ya se alcanzó lo que se tenía que alcanzar, ya no hay tanto apuro por un montón de cosas, se dispone de más tiempo, en mayor o menor medida, bueno, pero se dispone de algún ingreso económico que nos pueda sustentar, pero también aparece la disminución de las capacidades físicas, la disminución de las capacidades cognitivas y la disminución de actividades sociales. Esto nos va a aparecer a todos, es parte de la vida, ¿no? Ya en geriatría se ven muy frecuentemente alteraciones físicas por patologías, que pueden ser accidentes vasculares, Parkinson. Hay algunas patologías que son más frecuentes en la vejez. Aparecen alteraciones cognitivas ya más relacionadas a demencias de repente, y patologías asociadas. En general también se destapa una hipertensión arterial, una diabetes. Es común que aparezcan también en la tercera edad, hasta porque la parte de actividad física disminuye. Por un motivo obvio, ¿no? Cada vez están más cansados, va disminuyendo la energía. Bueno, ¿qué es lo que hace la musicoterapia en geriatría y gerontología? Se apoya el buen vivir, se trabaja la memoria, la cognición, las funciones ejecutivas, se prepara el buen morir también y las habilidades de la vida diaria. Todos sabemos que nos vamos a morir, eso está claro. Algunos lo aceptan un poquito más fácil que otros, algunos tienen menos cuentas que pagar que otros, pero bueno, vamos a llegar ahí. Entonces, una vez que tenemos asumido que vamos a llegar, muchas veces necesitamos quien nos acompañe en este tránsito. Entonces, el musicoterapeuta puede ser una buena opción. Objetivos de musicoterapia en adultos mayores. Trabajar las distintas memorias, a largo y a corto plazo, la episódica, la semántica, la de trabajo, etc. De nuevo les recuerdo que se pueden utilizar cualquiera de las experiencias musicales y se tienen que tener en cuenta los tipos de oyente también, eso que vimos al principio. Trabajar la atención para facilitar la decodificación al almacenamiento de informaciones, que va a ayudar en la memoria, ¿no? Trabajando la atención, la persona puede focalizarse más en las situaciones que está pasando, para después poder almacenarlo y que se pueda recuperar esa información. O sea, estamos mejorando la memoria en ese sentido. Mantener la motricidad fina y gruesa, la expresión de sentimientos y emociones, la depresión, que muchas veces viene relacionada a esta situación de pérdida de funciones o incluso pérdida de amigos. Empiezan a morirse las personas del grupo, entonces ya no tienen con quién salir o con quién hablar. Potenciar la interacción social.
Cosas para considerar con la tercera edad, que la vejez es un proceso natural de pérdida de capacidades. Esto no lo vamos a cambiar, no vamos a hacer magia, es así y tiene que ser así. Lo que vamos a hacer es transitarlo de la mejor forma, a ayudar a transitarlo y a mantener lo que se pueda mantener y mejorar lo que ya existe, parados desde estos núcleos sanos, pero no vamos a recuperar a la persona. Esto a veces es difícil para un terapeuta asumirlo, porque tenemos el complejo de salvadores y curadores y a veces no se puede hacer. Este es uno de los casos que hay que entender que se puede mantener y mejorar lo que ya hay, pero la tendencia es a ir perdiendo más. Y destacar y aprovechar la sabiduría inherente a esta etapa de vida, porque es algo que no siempre consideramos. Consideramos más lo que se va perdiendo y no lo que hay y que es tan rico y que llevó toda una vida para conseguirse, ¿no? Que es una mezcla de conocimientos y experiencia de vida. Entonces, bueno, es algo que realmente vale la pena destacar. Por último, quiero decirles, ya vamos terminando, que los musicoterapeutas trabajamos con distintos elementos para evaluar, tanto al inicio como en el proceso de tratamiento, y tenemos distintos test y evaluaciones que son de aplicación multiprofesional y otros que son específicos de musicoterapia. Otros elementos para evaluar las situaciones son el equipo terapéutico, la familia o el grupo social al que pertenecen los pacientes, usuarios o clientes. Y bueno, muchas gracias, les agradezco la atención y estoy abierta a que conversemos o pregunten o lo que prefieran. Muy linda la charla, la verdad, muy interesante todo. Bueno, muchas gracias. Yo en algunos momentos pensé, los estoy durmiendo, porque claro, es tarde y esta altura del año cansa, pero bueno, me alegro que hayan podido aprovechar y bueno, también, si quieren preguntar algo o no sé, comentar. Buenas, yo quisiera hacer una consulta. ¿Cómo sería como una sesión normal o convencional de musicoterapia? ¿De qué va? ¿O cuánto dura? O, bueno, sé que está, por lo que vimos, varía muchísimo, depende del contexto, pero digo, ¿cómo sería como así lo más clásico? En general trabajamos una vez por semana, depende de la patología o bueno, es muy variable, ¿no? Pero la frecuencia ideal es una vez por semana, entre 45 minutos y 1 hora. Si vas a trabajar con bebés, es imposible, por ejemplo. Si vas a trabajar con niños pequeños, también es imposible porque no mantienen la atención tanto tiempo, ¿no? Entonces, se puede trabajar en grupo o individual. Está todo el mundo preguntando si le puedo pasar material, les puedo pasar material. Ustedes escriban a Bedelía sobre el tema específico o lo que sea, o si quieren sobre los materiales que usé para preparar esta charla, y yo les envío con todo gusto. Y vuelvo contigo, Lucía. Se usan las 4 experiencias, de nuevo, que puede ser audición, recreación, composición o improvisación. Depende del objetivo que vayas a trabajar. Pero en fin, no sé si te queda muy claro. Estas cosas hay que vivenciarlas, porque uno, ir al médico sabe cómo es. Un psicólogo más o menos se imagina. Pero la musicoterapia en Uruguay no está tan no es desarrollada, pero no es tan común. Entonces es más difícil entenderlo. Incluso tengo estudiantes que todavía siguen preguntando, pero ¿cómo es que funciona bien? ¿Cómo es que se hace?
Claro, nunca vivencié, digamos, una consulta, que es como la gran duda que yo tengo, que estaba interesada en el taller porque estuvo buenísimo todo el material. Y claro, ahora mi duda particular es, bueno, ¿cómo será una consulta, digamos? Entiendo que se puede aplicar a lo sensorial, como o recién decías, bueno, la improvisación, pero claro, es tan variado y depende tanto del contexto que, bueno, capaz que la pregunta te maté, perdón. En realidad es eso, ¿viste? Porque, por ejemplo, si me das un caso en particular, si me decís, por ejemplo, para trabajar con alguna cosa como puede ser TEA, ¿ah? Sí, Rafa. Trastorno del espectro autista, Pará. tiro alguno. Primero que nada tenés que saber las características de la patología y después del individuo en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dificultades en esperar turnos, ¿tá? Son muy impacientes en general. Entonces, bueno, podés trabajar eso a través de la música. ¿Lo trabajás cómo? Bueno, por ejemplo, proponiéndole, también depende de la edad que tenga, depende de muchas cosas, ¿no? Como para ajustarlo, pero te digo a grandes rasgos, le propones, bueno, ahora vamos a tocar tal música. Entonces, yo toco esta parte y vos tocas esta. Y tiene que esperar a que vos termines de tocar esa parte para tocar la de él. La base de la musicoterapia es entender que hay una relación directa entre lo que sucede en la música con lo que sucede en la vida cotidiana. Entonces, si aprende a esperar turnos en lo musical, va a esperar, eso lo va a llevar a su vida y va a empezar a esperar turnos en la vida diaria. Entonces, si tiene que esperar en el médico porque no lo atienden primero y todo lo demás, ya va a tener ese entrenamiento de esperar y va a haber desarrollado esa flexibilidad. Esto es en un caso ideal y te lo planteo como que si fuera facilísimo, ¿no? Es todo un proceso y depende mucho de ¿no? Pero bueno, la idea es pensarlo medio así. El caso del banco de leche es más cognitivo, ¿no? Más efecto fisiológico de la música. De repente, no sé, yo estoy trabajando ahora con Alzheimer, inicio de Alzheimer, y lo que estoy trabajando es, por ejemplo, memoria semántica, ¿tá? Que es una de las cosas que se empiezan a perder. A ver, todos nos podemos sentir identificados porque en un momento de estrés o de conflictos emocionales también sucede. No acordarte las palabras de las cosas, los nombres de las Acá cosas. donde dice share screen es... Lo trabajo a través de lo musical, escuchamos algunas obras musicales y bueno, identificamos, primero trabajo la atención, qué instrumento está sonando, qué otro no, y después cómo se llama ese instrumento y qué forma tiene, y le vas buscando para que vaya hablando y vaya rescatando esas memorias. ¿Ah? Entonces, trabajas la memoria y la parte semántica de que busque esas palabras. No es tan arduo como hacerles hacer crucigramas, por ejemplo, que eso termina ocurriéndose. Es mucho más. Quedó clarísimo, muchas gracias. Bueno, me alegro. Yo quería hacer una pregunta. En realidad, si podías explicar un poco más las otras variaciones de trabajo en musicoterapia. Vos recién mencionabas la cognitivo-conductual. Después vi que había una que era analítica y ahora no me acuerdo bien si podés explicar un poquito brevemente de qué se tratan las otras. Las líneas. Sí. La cognitivo, más o menos está clara. Se trabaja mucho en educación y estoy viendo ahí que preguntan en adicciones. Se trabaja desde la cognitivo-conductual. Hay muchos antecedentes de musicoterapia en adicciones. Es uno de los grandes fuertes. Tenemos Benenson, que es un musicoterapeuta argentino que creó un método
que es no verbal. Él empezó trabajando con pacientes autistas, es psiquiatra además. Entonces, trabaja desde lo no verbal y es no intervencionista. Entonces, es improvisación básicamente y no verbal. No habla y trabaja solo desde lo sonoro y lo corporal también. Se trabaja en todo, ahora se trabaja en todo. Surgió desde la experiencia de este psiquiatra con autismo. Se me fue la voz, me está yendo. Después tenés la musicoterapia analítica, que... Salud. Gracias. La musicoterapia analítica trabaja, por ejemplo, con una técnica en psicología que se llama asociación libre de ideas o de palabras, que es que empezás a decir cosas y va saliendo una tras de la otra. Bueno, se trabaja pero desde la música, en la parte de improvisación, se tocan 2 acordes como base musical, y el paciente empieza a improvisar arriba, y empieza a cantar una cosa. Hay investigaciones sobre distintas culturas, sobre un hecho que es muy curioso. Cuando nosotros improvisamos cantando, no podemos mentir. Incluso hay tribus que tienen, ¿cómo se llama esto? Como tribunales, donde se enfrentan dos personas, y en vez de declarar verbalmente, lo que los hacen es cantar. Entonces cantan, cada uno cuenta lo que le está pasando cantando, porque entienden que esto pasa, que no se puede mentir cantando. Y es una de las vías de acceso directo al inconsciente. Entonces la analítica trabaja con eso, por ejemplo. Esa es una de las técnicas, ¿no? Se basa en la parte de psicología junguiana, de Freud, mucho de Freud, de Melanie Klein. Después tenés otra que es más un enfoque transpersonal, que es el JIM, las imágenes guiadas y música, en donde se hace un trabajo en terapeuta-paciente, donde el terapeuta va guiando con una base musical, estimulando a que aparezcan imágenes en la mente del paciente. Y le va relatando qué es lo que pasa, qué es lo que ve, qué es lo que aparece. Hay programas de música armados ya específicos con ciertas características para distintas situaciones y provocar distintas cosas. Ese es el JIM. Ese tiene una base más transpersonal, más de Grof, Jung también por el tema de las imágenes. ¿Qué otra más? Te dije, Nordhoff Robbins es de base humanista y trabaja mucho con improvisación también, y tiene distintas formas de evaluación y de técnicas de intervención. Bueno, muchas gracias. Hay también material en abuso con niños. También podemos, manden por mail y yo les busco y les voy enviando. Victoria, no sé si te contesté más o menos. Sí, clarísimo. Bueno. Muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha, si activé el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias por todas las explicaciones y por todo el PowerPoint y presentación que hiciste. Se entendió todo. Quería preguntarte más o menos, estimo que me, que me vas a decir depende, pero para tener una idea, ¿cuánto cobra un psicoterapeuta aproximadamente en sesiones, por ejemplo, semanales, a un grupo concreto o a una persona sola? Nuestros honorarios son similares a los de psicólogo. También de psicólogo tenés un abanico enorme, ¿no? Porque tenés los que te cobran 3.000, 4.000 por sesión, a los que te cobran 700. Pero Okay. Aproximadamente intentamos quedar al nivel de los psicólogos. Se paga. En grupo siempre cobras menos, ¿no? Porque
es obvio. No es toda la atención para uno solo, depende de la situación, etcétera, un montón de cosas, pero hay que pensarlo más o menos al nivel del psicólogo. De todas formas, yo siempre recomiendo a los estudiantes, ¿no?, mi política, que es adecuar a la situación del consultante, ¿no? Hay veces que otros pueden pagar más por lo que uno no puede pagar. Perfecto, clarísimo, gracias. Gracias. Tengo una consulta acerca de qué sugerencias puede haber desde la musicoterapia a nivel general para llevar a estados de concentración, calma, bajar la ansiedad en la primera infancia. Bien, el tema de la parte rítmica, y como vimos en la música de Glass, de Philip Glass, secuencias repetitivas llevan a un trance, sin muchas alteraciones, como la música de Mozart, sin mucha sorpresa, pero bueno, la parte de las pulsaciones, de la pulsación musical, que sea 60 a 80, o depende de la edad específica de los niños, ¿no? Pero lo que se equipararía al reposo normal de esa población con la que vas a trabajar. Que la pulsación de la música sea lo más parecido a eso, y pocos instrumentos va a llevar a mayor concentración en los instrumentos que estén sonando, y la repetición va a llevar a un trance. Lo mismo que sucede con la música electrónica o la música primitiva. Son los mismos parámetros que se utilizan. La música electrónica es siempre lo mismo y que se repite. Esa sí está más acelerada, ¿no? Pero ¿algún ejemplo o músico? Yo quería hacer una consulta. Sí, dime. Primero que nada, muchas gracias por todo lo expuesto. Y quería consultar, yo soy psicomotricista y quería saber si hay algún tipo de especialización que una la psicomotricidad con la musicoterapia. En mi formación, yo me formé en Brasil y espero no haber hablado en portuñol en el camino, pero en mi formación nosotros teníamos un año de psicomotricidad dentro de la licenciatura. Está muy, muy unida. No hay nada que yo conozca, por lo menos, que las una a las dos. Hay personas que unen conocimientos y recursos de una para con la otra. Yo utilizo recursos en musicoterapia, recursos de psicomotricidad que aprendí en facultad, por ejemplo. Pero como formación, hasta ahora no hay. Estoy abierta a sugerencias. Si querés podemos pensar en armar algo. Buenas tardes. Estuvo muy interesante la charla y me quedaron algunas cosas que todavía no tenía claras, y lo que quería consultar era como en sí en CEDIAP, ¿cuántos años son de carrera? Si necesito algún estudio previo de psicología o mismo de música en general, y cómo podría ser para ingresar. Bien, para ingresar, bueno, son 4 años, es una licenciatura, 4 años con de curso, que tenés materias teóricas y prácticas, y después una monografía como trabajo final y la defensa de la monografía. Se entra con cualquier bachillerato y lo que hacemos es una entrevista en donde se ven los conocimientos musicales que tenés. La formación, la carrera en sí, te da formación en percusión, instrumentos armónicos, canto e instrumentos aerófonos. De todas formas, es algo que siempre vas a tener que seguir estudiando. Se sugiere que refuerces esa formación por fuera,
E incluso yo sigo estudiando, o sea, nunca parás de estudiar en esto, porque la música va a ser el recurso que vas a utilizar para llegar al otro, entonces tiene que estar lo más firme posible. De todas formas, como le decía Victoria, por ejemplo, en la musicoterapia analítica se utilizan 2 acordes nada más. O sea, no tenés que ser un músico profesional que, a ver, que hace temblar un escenario para ser musicoterapeuta, porque como mostraba en la imagen, la música va a servir para hacer una silla, va a ser la madera para hacer una silla. No necesitamos hacer un adorno maravilloso. Entonces los objetivos son otros. Y eso lo vas a ir adquiriendo tanto en la carrera como después que te recibas, porque seguís estudiando, no hay forma. Y se entra con cualquiera de las orientaciones también. Y prueba de ingreso no hay, es eso, nada más en la entrevista. Claro. Y otra consulta que tenía es que sé que no es algo gratuito, así que más o menos cuál sería estimativamente cada año el precio. Eso preguntalo en Bedelía porque yo insisto y hago fuerza para no enterarme, para no mezclar cosas, sí, de verdad, porque yo estoy para el lado académico y no quiero mezclar, ¿viste? Porque no son los números en donde me manejo. Pero Claro, se entiende. en Bedelía te dan toda la información, sin problema. Sé que hay becas también, pero también los requisitos y las fechas. Sí, estaba pensando en hacer una beca. Bueno, todo eso hay. Después entrevista conmigo, estoy abierta también, siempre, sin problema. Gracias. No, por favor. Te consultaba recién lo de lo de alguna recomendación como para buscar en YouTube o en internet alguna música con esa pulsación que comentabas recién de 60, 80, como para variar o tener otras referencias para a veces capaz que no caer siempre en determinado artista o música. Nosotras, bueno, en realidad, viste que ahora, como decía, en el siglo XXI no tenés límites, ¿no? Sí, exacto. Hay como mucha cosa y a veces entre tanto no sabes qué elegir o no sabes qué es lo mejor. Claro, tenés que tener en cuenta el gusto de la persona o el paciente con el que estés, y después podés poner como parámetros. Nosotros, por ejemplo, en el banco de leche lo que usábamos mucho eran versiones acústicas. Ahí va. Y ahí enlentecía, porque si empezamos tratando con un programa de computadora, enlentecerlo, tenés algunos, el final, no sé qué, que los podés enlentecer, Audacity, sí. Sí. Pero quedaba rarísimo, porque enlentecía la voz también, entonces claro. Una cosa rarísima, no servía. Entonces terminamos buscando versiones acústicas. Tenés un montón de opciones en ese sentido, ¿viste? Y podés buscar, tenés que pensar que cuanto tenga más armonía complicada, trabaja más la parte intelectual y si no es eso lo que vos querés trabajar, si querés simplemente bajar las revoluciones, pensar en el andamiento, en que tengan pocos instrumentos y que la base sea repetitiva. Por lo menos la base sea repetitiva. Sí, porque hay una cosa que quería comentarte, como comentario así, que hay como una cuestión en la primera infancia que a veces se utiliza como música que genera como una estridencia de que hay mucho estímulo. Canciones como infantiles que generan como todo el efecto contrario, y a veces hay como ciertas diferencias entre educadores en un centro, porque a veces acostumbran a poner esa música que genera toda una verborragia que realmente no está buena generar ese estado, porque a veces vienen de la casa, que escuchan, no sé, reggaetón todo al palo, como músicas que no generan ese estado de calma, y a veces está bueno como tener esto en cuenta, de que es algo que está recomendado, que está bueno, como buscar otra cosa que no sea
cuestión de a veces artistas de la primera infancia que, perdón por decirlo, pero atomiza la música realmente. Una cosa que está buena tanto para la primera infancia como para todo es pensar que trabajando la flexibilidad con relación a la audición musical, trabajamos también la flexibilidad como persona. Entonces, Claro. los adolescentes, viste, que se quedan con un género musical y se quedaron encerrados ahí y tal. Si vos los... A ver, yo negocio con mis hijas, por ejemplo, de escuchar una vez una música cada una. Una vez pone cada Claro. una una música. Entonces, no tienen más remedio que escuchar rock de los 80, de los 70, de los 60, música clásica, porque una vez la van a estar escuchando. Entonces, y yo Claro. también tengo que escuchar las de ellas, ¿no? Que tampoco es fácil. Pero bueno, me sirve para aprender y yo qué sé. Y bueno, y es el ejercicio de flexibilidad de todos lados, ¿no? Entonces, otra de las cosas que te quería comentar es, por el tema este de que la música es muy estridente, lo mejor es tener distintos tipos para distintos momentos. Y enganchándolo con alguien que hablaba ahí de psicomotricidad, el tema de las músicas que desarrollan o que afectan, apuntan a el movimiento, son todas las que tengan la parte más de ritmo y de percusión destacada. ¿Ah? Eso es lo que va a hacer moverse, va a ser el oyente físico va a ir por la percusión. La parte melódica va a ir más por las emociones. Si tienen mucha letra y mucha cosa estridente, como decís vos, les va a alterar las emociones. Es el efecto que les va a provocar. En relación a la motricidad, por ejemplo, ustedes pueden encontrar videos en YouTube de tratamiento de Parkinson con musicoterapia o con música. Está basado en percusión, ¿tá? Y lo que hacen es marcar un ritmo, una pulsación fija o que la van acelerando, y la persona que tiene temblores deja de tenerlos. Va directamente caminando mientras está sonando el ritmo, ¿no? Parece magia. Búsquenlos porque son impresionantes. También es una estrategia que se les enseña, cuando a veces quedan, en la patología sucede a veces que quedan como frisados, que quedan como estáticos, duros, y esto es muy peligroso en momentos como, por ejemplo, para cruzar la calle, no sé. Entonces, enseñarles a ir contando, o que el que está al lado vaya contando 1, 2, 1, 2, y van acompañando con el paso. La parte rítmica es motora, totalmente. En la tartamudez también se usa mucho, yo vi, por ejemplo, el tema del canto, Sí. que ayuda justamente a que se vaya, digamos, que las personas hablando, cantando lo que quieren decir, no tienen esa dificultad. Sí, eso está muy bueno también. La parte más melódica y va acompañando al ritmo de la canción, ¿no? La métrica que tenga. Claro, sí. Y Y una consulta, porque vi que varios están preguntando acá. La carrera, para no sé si el año que viene o cómo va todo el tema de la pandemia, ¿es presencial? ¿Se está evaluando de que sea, yo qué sé, se puede hacer algún formato semipresencial? Hay muchos que han puesto si hay cursos más cortos porque hay gente que no puede hacer la carrera. ¿Esa es la temática? Yo, la parte de cómo va a ser el año que viene es todo un enigma, como supongo que le sucede a la mayoría en todo, ¿no? Pero este año fue virtual mayoritariamente, pero las materias musicales fueron presenciales, manteniendo todo el protocolo y todo lo demás. Supongo que el año que viene
es así o más presencial, pero yo estoy votando para que haya bastante virtual, cosa de que se pueda llegar a más gente y de distintos lugares. De repente virtual y con algún momento presencial, o sea, 3 clases virtuales y una presencial, no sé, pensando en distintas opciones, pero todavía no hay nada establecido. Lo de los cursos cortos hemos ofrecido algunos, pero no hemos tenido repercusión, no sé, se anotaban 1 o 2, dijimos, bueno, ofrecimos el curso de musicoterapia en educación, recursos musicoterapéuticos en educación, y realmente no fue, no hubo tantos interesados como para abrir un grupo. Ustedes también lo que pueden hacer es dejar sugerencias de cursos, de lugares, temas en que les gustaría profundizar o especializarse, o en fin, abordar, y nosotros podemos como armarlos. Pero bueno, totalmente abiertos, porque también entiendo eso, que incluso para otras formaciones a veces no es necesario hacer toda la carrera, no tenemos que ser todos musicoterapeutas, ¿no? Quien quiera ser, bienvenido, digamos. Obviamente aumenta el grupo, ¿no? Me encanta, pero bueno, cuando tengan algún tipo de propuesta o lo que sea, encantada en recibirlos y armar un curso para ustedes. Buenas noches. Yo quería hacer quería compartir una experiencia que tuve hace muchos años. Mi nombre es Sandra, en el Pediatra Rosell, neuropediatría, en madres adolescentes que no tenían vínculo con sus niños. Entonces lo que hacía era justamente mediante el canto tratando de tener ese vínculo, esa comunicación, que evidentemente por ser muy niñas, no lo tenían en la aceptación de ese bebé, ¿verdad? Y fue una experiencia muy bonita porque se veía cómo fluía la comunicación entre ellos, y era totalmente, era la forma que tenían para expresarlo, ¿no? Así que si la música, hasta en esos momentos en el cual las palabras no están muy claras, o sos muy joven y no lo puedes expresar, utiliza como nexo. Era eso que quería compartir, un poco la experiencia. Totalmente de acuerdo, gracias Sandra. Es bien así, bien lo que decís. Nosotros hemos hecho prácticas en la parte de neonatología, en sala de cuidados intermedios y en cuidados ay, se me fue de la cabeza el nombre, en el área social, ¿no? Estos bebés que después iban para INAU o que eran encontrados en la calle, no sé. Y las pocas madres que estaban ahí, muchas veces no habían tenido en su vida la experiencia de que les cantaran y ni siquiera conocían canciones de cuna. Entonces, el simple hecho de enseñarles a cantar y de darles la herramienta, enseñarles canciones básicas y darles la herramienta como para que pudieran relacionarse con sus bebés desde ese lugar, las veías bailando y agradecidas inmensamente, porque no era algo nuevo, totalmente nuevo para ellas, ¿no? Y cómo forma el vínculo, ¿no? Es fuertísimo, es súper necesario. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta más? Perfecto. Espero no haber salteado a nadie en el chat, pero no me da para mirar las dos cosas juntas. Hablar y estar controlando, todavía no tengo tan aceitado esto. Muchas gracias a todos. Ahí va. Bueno, me despido, les agradezco muchísimo la presencia y a las órdenes, tanto por material, por información, por más charla, a las órdenes. Muchas gracias.
Bueno, Gracias. ¿Qué tal? Quería agradecer y aparte te quería preguntar cómo podría comunicarme contigo, porque si es por el mail de CDAP o tenés algún mail personal que me puedas compartir. pedí en CDAP, pedí a Bedelía que me manden tu mail y yo te respondo. Dale, impecable. Ellos no lo dan Impecable, gracias. directamente, pero sí me pasan los mails que llegan para mí. Está, impecable. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas, cerramos por acá. Bueno. Chao. Muchas gracias, chao. Gracias, chao. Chao. Gracias. Chao.